Vamos a dialogar con el experto tributarista Enrique Ligua. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto en saludarte y saludar a toda la gente de BCR News. Enrique, hace unas semanas habló Mercedes Marco del Pont, titular de la AFIP. Dijo que es un mito que Argentina tiene muchos impuestos y una elevada presión tributaria. ¿Cuál es tu opinión como experto en la materia? Que está equivocada, que no es ningún mito que la Argentina sea uno de los países con más alta presión tributaria y que es un mito que ya dice que por los impuestos altos no se invierta. Eso no es cierto. Para que ustedes sepan, la presión tributaria se mide considerando la totalidad de impuestos que paga un individuo y las empresas y se compara con el Producto Bruto Interno. La Argentina se caracteriza por tener una tonelada de impuestos, porque la verdad que si miramos la creatividad que tienen los legisladores para inventar impuestos no tiene límite. Y además impuestos que no se anulan, esos que son transitorios tampoco existen. Y la realidad es que quieren justificar con esa expresión de que estamos cobrando impuestos que no desalientan la inversión. Acá tiene que quedar claro. Arthur Laffer dijo hace bastante tiempo que justamente sacó una curva para determinar cuál era el punto óptimo para el cual se terminaba, digamos, cuando ajustaba el nivel de recaudación con el nivel de inversión. No se equivocó. Demostró que cuando existe una alta presión tributaria o cuando sube más que la cuenta se recauda menos. No se recauda más. Y aparte hay un tema que es muy importante. Todo lo que se va en impuestos es dinero que se evita para invertir en inversión, para colocar en inversión o empleo, o en este nuevo puesto de trabajo. Con lo cual no es cierto no es cierto, digamos, es su teoría, yo no la comparto, no vamos a decir que es cierto, no la quiero desmentir, yo no comparto, yo creo que es al revés. Yo creo que los impuestos bajos son los que favorecen el entusiasmo de la gente por permanecer en el país, por quedarse en el país y por invertir. Si no fuera así, ¿qué pasa con Mercado Libre? ¿Qué pasa con los unicornios argentinos tenemos unos cuantos en Latinoamérica, nos caracterizamos por, y que se instalan fuera del país para escabullir la alta presión tributaria y los reciben con los brazos abiertos en todos lados? Y hablo de una empresa como Mercado Libre, que no es por hacerle publicidad, porque la verdad que la conoce todo el mundo, no hace falta que lo mencionemos, que da una multiplicidad de puestos de trabajo y muy bien pagos, con lo cual es necesario pensar que empresas de ese tipo tengan que apoyársela para que permanezcan y sigan incorporando, permanezcan en el país. Yo, la verdad, estoy bastante decepcionado con lo que estoy viendo con la política fiscal. Ahora me pueden decir o pueden comentar de que la pandemia, no sé, la vacuna, la necesidad de comprar vacunas. Eso puede ser una excusa. Hoy, lamentablemente, es difícil de decir, pero que el empleo público crece en forma realmente acelerada, y eso significa mayor gasto público y eso significa mayor emisión monetaria, porque en definitiva la compensación del mayor gasto público se hace a través de emisión, que es una ficción, y impuestos nuevos, o aumento de los que están. Entonces, de ninguna manera podemos pensar de que si yo mantengo este nivel de tributación, voy a hacer de Argentina un país que sea proclive a invertir y a crear empleo. La verdad, yo creo que no, y creo que eso los hechos lo demostrarán, pero estamos opinando en una posición totalmente opuesta a la que expresó la titular de la FIP. Hablando puntualmente de lo que tiene que ver con el sector productor, en la región centro, ¿cuál es la presión tributaria que se estima en los diferentes productos agrícolas, en los derivados financieros, en todo lo que es la agroindustria? Si lo miramos desde el punto de vista de la parte propiamente agropecuaria, es una sangría impositiva lo que se le quita al productor, porque ustedes saben perfectamente, y la bolsa lo expresa siempre, cuánto le queda de la exportación al productor descontada en la totalidad de las retenciones, que en definitiva determina quedando, no sé, la verdad exactamente no tengo la precisión de hoy, pero si lo que está vendiéndose es soja a 100 pesos, termina cobrando, tomo un número al azar, está cobrando por lo menos del 50%. La presión tributaria
más o menos está estimada en esta zona, más o menos, pero sin mucha precisión, porque hablamos de la región centro, y la región centro es abarcativa de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Pero no tengo duda que supera el 50%. Y si lo miramos desde el punto de vista de los impuestos nacionales, tenemos que pensar también que tenemos los impuestos provinciales que también suman mucho dinero de recaudación. No nos olvidemos que las provincias han sido ahora liberadas de aumentar impuestos, como se derogó el consenso fiscal, tienen libertad de acción para regular nuevos impuestos, y ya sabemos que el caballito de batalla es ingresos brutos, un impuesto que hace años que se quiere eliminar y sin embargo al contrario se lo hace con más presión, un impuesto totalmente arcaico, como sellos, otro impuesto provincial que es arcaico, es un arcaísmo, pero le da recaudación y es difícil de sacar. Y el sector agroindustrial, en la parte de impuestos nacionales, tiene sobre sus espaldas una carga muy importante. Primero, bueno, lo que decía recién del costo de la exportación o los que son los costos por vías de retenciones y vías digamos, desincentivos fiscales. Desincentivos, yo los considero desincentivos. Pero vamos al hecho más grave, que es impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, ¿no? El impuesto a las ganancias hoy eh, implica tributar sobre ganancias que no existen, que son ficticias. ¿Y por qué digo que son ficticias? Porque la realidad que el impuesto a las ganancias tiene hoy un ajuste por inflación que si se pudiera aplicar el 100% en el ejercicio podría ser un paliativo, por lo menos para tributar menos. Pero como no se aplica el 100% en el ejercicio que se genera, se lo toma en 6 periodos, prácticamente la licuación del ajuste por inflación hace que se tenga que pagar impuestos en forma extraordinaria. Y de una cosa que agrava también la situación es que los sextos no utilizados, o sea, los quintos, cuartos, lo que fuere, el segundo y tercer año en adelante hasta el sexto, no se ajustan por inflación, con lo cual esos valores quedan históricos a la fecha y se van tomando cuotas históricas en los años sucesivos. Es decir, y además hay un costo fiscal importante que hay que tenerlo en cuenta, y a pesar de eso parece que está diluido, que es el costo de administrar los impuestos en las empresas. Claro. Uno podrá decir que es mucho o poco, pero las empresas tienen, sobre todo las que tienen mediana o grandes empresas, tienen que montar estructuras administrativas dedicadas exclusivamente a la liquidación de impuestos. Porque no es solamente la liquidación del impuesto a las ganancias, que recopilar datos para que una vez por año se pueda confeccionar el balance fiscal. Mensualmente hay que trabajar en la liquidación de ingresos brutos, liquidación de convenio multilateral, administración de retenciones que tienen las provincias y que en muchos casos se convierten en confiscatorias porque le retiene más dinero de lo que realmente tendrían que usar en los meses siguientes. Hay provincias que son muy angurrientas en el tema de las retenciones, poco el caso de Tucumán, poco el caso de provincia de Buenos Aires, que resulta que le retienen altas tasas, quedan acumulados saldos a favor, que luego, por supuesto, el reintegro, la utilización se hace muy dificultosa. Y eso implica un costo interno de administración que la empresa tiene que afrontar también para estar al día con el fisco y evitar que el no cumplimiento le genere sanciones de tipo tributarias que son perjudiciales porque le afectan la operatoria. Enrique, es muy interesante lo que estás comentando, y lo que estás repasando, el diagnóstico de una elevada presión tributaria, el costo que también le implica a las empresas mantener y pagar los impuestos, todo el costo contable, el costo administrativo. Por eso es muy relevante preguntarte cómo se puede hacer una correcta planificación financiera, impositiva, tributaria por parte de las empresas. ¿Cómo debería ser? ¿Cuáles son esas recomendaciones, esos tips que deberían seguir cada una de las empresas? Bueno, tendríamos que hacer una división del problema si tenemos que navegar con este barco o lo vamos a hacer con un nuevo modelo. Si la navegación va a seguir con este barco, en este mundo, en este mar de impuestos, mi recomendación es que tienen que afinar mucho digamos, la administración y el control de lo que se paga porque las sanciones son muy fuertes. Yo, ¿qué quiero decir con esto? Para planificar eficazmente, racionalmente, hay que modificar en forma
totalmente opuesta a la política tributaria y los impuestos. Yo, y les voy a poner algunos ejemplos para que digan ustedes, ¿cómo hago para planificar bien si el Estado me manda mensajes pero no me da soluciones? Claro. Tomen, por ejemplo, se fija un mínimo no imponible para los empleados en relación de dependencia, sobre los cuales las empresas tienen que retener o no retener el trabajo administrativo de las empresas, y sale a principio de año como una promesa de que más los que ganen hasta 150.000 pesos por mes neto no van a pagar impuestos a las ganancias. Y que aquellos que, desde que se sanciona la norma, los que tuvieron retenciones a principio de año, desde el principio hasta esa fecha, se les va a reintegrar. Otro trabajo administrativo, prepararse para pedir los reintegros y los reclamos, las solicitudes. ¿Cuánto demoraron en sancionar? Digamos, se mandó el mensaje muy político, mensaje al cual le tenemos que agregar el ingrediente, que el transcurso del tiempo no lo pusieron en marcha, demoraron un montón, digamos, estamos en julio y lo habían anunciado hace muchos meses, y por otro lado, la devolución de lo que se iba a hacer, que le prometieron, recién se anuncia que se va a devolver en cuotas de aquí a diciembre, con lo cual, sumado al 50% anual de inflación mínimo que vamos a tener este año, en inflación interanual, es una ficción. ¿Cómo puedo planificar bien? ¿Cómo puedo hacer para que si yo soy un monotributista, que un día abro la página de AFIP y me encuentro que tengo una deuda gigantesca porque me ajustaron todos los saldos y resulta que el Estado me calculó cosas que no correspondía y me encontré con una deuda impositiva que la gente se volvió loca? Entonces, ¿qué pasa? Tuvieron que reunirse después de un tiempo, no de forma inmediata. Nosotros tuvimos que advertir a la gente que no pagaran nada, que esperaran que estaba mal, que lo tenían que corregir. Tuvieron que sacar una ley que tuvo una gran discusión dentro del Parlamento para llegar a una conclusión donde se mejoró un poco la relación de monotributo, se despejó la deuda, salió un plan de moratoria muy amplio para aquellos que estaban con mora y algún tipo de reingreso para los que habían sido sacados en forma abrupta del régimen de monotributo. ¿Cómo planifico? ¿Cómo planifico mi costo impositivo del impuesto a las ganancias, donde tengo que hacer previsiones de impuestos a pagar si estoy al principio de ejercicio, pero que voy a pagar a fin de año, una utilidad impositiva estimada? O tengo que confeccionar el balance y tengo que calcular cuánto es el impuesto diferido que tengo que registrar como pasivo y que en el tiempo estoy calculando a qué tasa y tengo que hacerlo con la tasa vigente. En el medio de todo ese cálculo se modifica la ley de impuestos a las ganancias y crean 3 escalas de tributación de impuestos para sociedades, de 25, 30 y 35. El 25 lo digo como casi ilusorio, dicen que mucha gente, la inflación lo va a liquidar ese porcentaje y va a pasar a la tasa, por los montos, a la tasa del 30. Y después el tema de que más de 50 millones de pesos pagarían el 35%. ¿Cómo planifico? ¿Cómo planifico cuando hace 3 años me habían dicho que la tasa iba a bajar hasta el 25% de impuesto a las ganancias para sociedades y los dividendos iban a pagar el 13%? Yo pude haber creado un esquema de trabajo, de planificación, digamos, y resulta con que me encuentro que a mitad de camino se me modifican las variables tributarias, se me aumenta, se me disminuye la carga, me modifican cuestiones que pueden estar registradas contablemente, como el impuesto diferido, el impuesto a las ganancias, que es una obligación de registrar. Entonces, dentro de ese panorama, y un poco para decir que en el camino A, que vos preguntás, estamos manejando cuestiones que son muy conflictivas, tengo que decir que es muy difícil hoy tener una planificación precisa. Yo creo que estamos en un proceso de que las reglas no son claras. Y entonces, para a lo mejor contestar la otra parte de la intención de tu pregunta, cuando hablé de modificación, yo creo que la modificación no es solamente corregir artículos y corregir momentos o derechos imponibles, como por ejemplo que no habría que pagar ganancias por tenencias y en definitiva, digamos, el mayor valor de un bien o de un inventario no tendría que pagar impuestos a las ganancias porque me hace pagar impuestos por la mera tenencia, por la evaluación que estoy haciendo de algo que tenía un precio al comienzo del ejercicio y que porque la inflación lo llevó a otro precio, tengo que pagar un impuesto a las ganancias por ese resultado ficticio. Sería mucho más lógico pagar impuestos a las ganancias cuando sean realizadas sin líquido, es decir, cuando yo venda el producto, entonces no importa el precio que lo venda, voy a pagar impuestos por esa utilidad en ese momento.
Pero si eso es un cambio que para mí es cultural dentro del impuesto a las ganancias, que se calcule bajo un concepto diferente al que se calcula hoy, donde, insisto, pago anticipadamente impuestos que no realicé, y sobre utilidades que no realicé. Entonces, esa es una parte, la modificación, la coherencia de una legislación va sumada también a algo que para mí es importantísimo, que es la estabilidad normativa, que digamos que haya un convenio de no modificación a futuro de las reglas de juego. Es como, para que la gente lo entienda, no hace falta ser muy explícito, pero es como que yo no puedo pensar el Mundial de Fútbol el año que viene y la gente se preparó durante meses para ir a jugar el Mundial y en el momento del acto inaugural o en la mitad del segundo partido le digo, mire muchachos, las reglas cambiaron, ahora el offside va a ser tomando la pelota de esta manera, si toca con la pelota con la mano fuera del área se va a considerar penal también, lo que fuere. Yo me entrené para una cosa, planifiqué para una cosa y en el medio del partido me dicen que para llegar al resultado tengo que aplicar otros criterios. Y en materia tributaria está pasando eso. Entonces yo lo que digo que es importante manejarse con estabilidad fiscal. Fíjense que hace unos años se fijó la estabilidad fiscal entre las provincias para que tratar de no modificar los impuestos. Porque la única forma de llegar a buen puerto es que yo pueda planificar que si yo soy un inversor extranjero y estoy en una Argentina teórica en la cual puedo traer dinero, puedo venir a invertir, puedo llevarme las utilidades que quiero, no tengo una persecución por venir como empresa extranjera acá, no soy un logro, vengo a dar trabajo, no soy un oso feroz, un lobo feroz que vengo a la Argentina. Y yo necesito tener una planificación que los países grandes y las empresas grandes lo hacen a un promedio de 5 años. Yo tengo que planificar a largo plazo para saber si me conviene, por ejemplo, instalarme o no. Y con una empresa local pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a quien hace el plan de negocios que planifique cuál va a ser el resultado del impuesto a las ganancias, cuál va a ser el resultado, cuál va a ser el costo impositivo, si yo tengo inseguridad en cuanto al tema de los costos que se me producen en materia tributaria? Y cuando hablo de costos en materia tributaria, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, donde es bastante caótica también la situación de la parte municipal o comunal, porque claro, está más alejada de los grandes controles, hay contacto más cercano y hay abusos de todo tipo, y lo vemos en las municipalidades y comunas cercanas a la ciudad de Rosario, hoy con grandes problemas, donde prácticamente hay hasta una prepotencia recaudatoria donde no se le da la razón al contribuyente aunque la tenga, porque claro, todo el mundo lo dicen, ¿eh? Uno va a discutir con algún ministro secretario de Hacienda de alguna de las comunas cercanas a Rosario y dice, yo tengo que recaudar porque tengo que pagar el sueldo a los empleados que tengo, si no, ¿cómo hago? Y entonces llegamos a un punto mínimo, casi diría de subsistencia, con lo cual, así, en esas condiciones, es muy difícil poder planificar. Yo digo, insisto nuevamente a tu consulta, a tu pregunta. Hay que trabajar, hay que barajar y dar de nuevo. Tengo la cubierta del auto muy rota, con demasiados parches, y me parece que en ese caso, cuando voy al bombero, me va a decir, muchacho, ya no admite más cambio, hay que comprar una nueva. Y me parece que con materia tributaria estamos al frente a un mismo escenario. Enrique, hay que barajar y dar de nuevo muy claro el concepto. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, y un gusto de haberlos saludado. Que lo pasen bien.